La libreta se abrió sola en la página donde mi apellido estaba tachado con tinta roja. Encima, un número, 86. Abajo, como si me respirara en la nuca, una frase escrita en letra apretada. Si llegaste, no preguntes, súbete. Me quedé inmóvil en el piso de madera del departamento de mi tía Nora, con la espalda apoyada en la cama y la caja de papeles varios abierta como una boca que no sabía si morder o cantar. Afuera, Buenos Aires latía en verano tardío. La ventana dejaba entrar un aire espeso con olor a tilo y a pan recién horneado de la panadería de la esquina. Habíamos pasado la mañana separando cosas con mi primo Leo. Platos, manteles, dos floreros feos que nadie quiso, su radio portátil con antena torcida. La foto de Nora, pelo corto, ojos aprobando la vida a medias, nos miraba desde el aparador como si pidiera que no hiciéramos de su memoria una mudanza más. Yo encontré la libreta en una cartera de cuero gastada, escondida debajo de jerseys. Era pequeña, tapas negras, esquinas mordidas, goma elástica vencida. En la portada, con tinta ya lavada, se leía apenas Tranvía 86. Un chiste del pasado, pensé. En mi infancia ya no quedaban tranvías, sino colectivos. Pero a Nora le gustaba hablar del Tranvía 86, como si la ciudad hubiera decidido suspender el tiempo solo para ella. A veces sacaba una foto en sepia de un vagón con gente mirando algo que ya no estaba en cuadro y decía, ahí aprendí a esperar sin aburrirme. Pasé los dedos por las páginas, hojitas amarillentas con números, nombres de esquinas, dibujos mínimos, una campanita, un boleto, un café en taza chica con un punto de azúcar en el borde. ¿Dónde estaba mi apellido? Aguirre. Había una línea roja cruzándolo. Me dolió en un lugar que no tiene nombre. Debajo, si llegaste, no preguntes, súbete. ¿Subirme a qué? Cerré la libreta como quien protege una brasa. Sentí que la tinta vieja calentaba la habitación. A Nora le gustaban los juegos serios. Cuando yo tenía 10, me llevó a Parque Rivadavia a cambiar figuritas como si estuviéramos haciendo negocios con la historia. Me compró un álbum usado, con páginas arrancadas, y me dijo, lo incompleto también se colecciona, nena. Yo reí y guardé ese fraseo en el bolsillo para usarlo después. Hoy, a mis 51, divorciada, con una hija que ya se me fue a estudiar a otra ciudad, la escuchaba más que nunca. Lo incompleto también se colecciona. ¿Qué viste? Preguntó Leo desde la cocina, donde hacía ruido de vasos sin mucha convicción. La libreta del tranvía, respondí. Otra reliquia de Nora. Una invitación, dije, y me escuché tonta. A subirme. Leo asomó la cabeza. ¿A dónde? Al 86. Me miró como si fuera a desaparecer por la ventana. Si te vas, te acompaño hasta la parada, dijo, conciliador, como de costumbre. Guardé la libreta en la bolsa cruzada y bajé las escaleras de mármol con el ritmo mental de un tambor. En la vereda, el asfalto despedía calor. Un pibe en bici pasó cantando un tema que me sonó viejo y nuevo a la vez. La parada del 86 estaba a media cuadra, con su cartel inclinado y dos personas que parecían esperar desde siempre, un señor de traje claro con un portafolio blando y una mujer con una bolsa verde que decía Verdulería Alicia. El colectivo asomó con su frente blanca y roja, ese gesto de camión que aprendió a llevar personas y secretos. Subí y el aire del interior me pegó a la piel como una toalla húmeda. Me senté en la mitad, ventanilla, con el codo en el marco. Abrí la libreta. La primera página tenía una lista de paradas con marcas a lápiz. Al lado de primera junta había un dibujo de una taza, con tinta negra, pedir la foto vieja. En 11 había una campanita. En San Telmo, un trébol. En La Boca, un boleto con el número 4. En Plaza de Mayo, un triángulo. No eran dibujos artísticos. Eran esas cosas que se hacen cuando tienes prisa pero no quieres olvidar algo importante. Me bajé en primera junta con un golpe suave en la barriga. El bar de esquina estaba donde siempre, con su café demasiado amargo y su luz entre amarilla y cansada. En la pared, un reloj que adelantaba por capricho. El mozo me reconoció sin saber de dónde y yo a él, probablemente por estar siempre en el mismo lugar envejeciendo a su ritmo exacto. ¿Una lágrima? Preguntó. Asentí. ¿Y? Tendrá una foto vieja para mí, añadí, sintiéndome ridícula y fiel a la vez. El mozo se quedó un segundo con la bandeja en el aire.
Apoyó la taza en la barra, miró a la dueña, una mujer de pelo corto, ojos de haber visto noches largas, y dijo, sin levantar la voz, «Es de Nora». La dueña se acercó, me observó con una mezcla de curiosidad y un afecto que se ensaya antes. «Algo de ella tienes en la mirada», dijo, y yo quise negarme pero me dejé. Buscó debajo de la caja registradora y sacó un sobre gris, sin nombre. Lo abrió despacio y puso sobre la mesa una foto en blanco y negro. Dos mujeres jóvenes sentadas frente a una taza de café, riendo como si hubieran inventado una broma que nadie más supo. Una era mi tía Nora en sus 20, la otra, mi mamá Mirta, con el pelo recogido y una blusa que vi en un cajón cuando era niña. Al dorso de la foto, escrito con lápiz, leí: «Si ves esto, anda a 11. Campanita». La dueña me tocó la mano con dedos tibios. Nora dijo que un día alguien iba a venir a buscar su risa. Salí con la foto en la bolsa y la libreta en el pecho. El 86 tardó poco. En el asiento detrás del chofer, un señor mayor tarareaba un tango bajito. Pasamos por locales de ropa donde todo brilla como si lo fueran a fotografiar ese mismo día, y por edificios donde las ventanas se abren y cierran sin que nadie mire. En 11, la calle tenía ese olor a metal y a fruta que ya vivió días. El sonido de las campanitas de puestos de bijouterie se mezclaba con bocinas que no conocían la paciencia. Busqué la campanita con la torpeza de quien no quiere aceptar que está buscando. En la libreta, al lado de una campana dibujada, había un número, 3, caminé contando, una librería, 2 zapaterías, 3, un puesto de relojes colgados como lunas. Una campanita pequeña, de metal, sonó cuando levanté la mano sin querer. El dueño del puesto, un hombre delgado que podría haber sido un violinista en otra vida, me miró con ojos de te estaba esperando. Sacó de debajo del mostrador una cajita de cartón. Dentro, envuelto en papel de seda, un boleto viejo de tranvía que decía 86, con borde dentado, y una nota, San Telmo, Trébol. «No te asustes, nena. Es amor». Ese nena me abrió un cajón en el pecho. Nora me decía nena incluso cuando yo ya pagaba impuestos. «Es amor». Me reí sola en la vereda. ¿Era amor? ¿Qué amor? ¿El de quién? Seguí el rastro como quien vuelve a leer una novela sabiendo el final, pero buscando las líneas exactas que lo anuncian. San Telmo me recibió con su adoquín y sus sombras. El mercado, sudoroso y hermoso, tenía ese ruido de cubiertos de metal que chocan contra platos viejos. En la libreta, al lado del trébol, Nora había dibujado una mesa con 2 sillas. Me senté en una mesa desocupada y esperé. A las 5 de la tarde, una mujer de unos 70, pelo blanco recogido, se acercó con un vaso de agua. «¿Vos sos Inés?» Asentí. «Yo soy Aldá», dijo. La recordé a medias, de otra foto, de una Navidad en la que alguien dio un brindis torpe. Nora me dejó esto. Abrió su cartera y sacó una bolsita con un alfiler viejo, un trébol de 4 hojas encerrado en resina y una carta doblada en 3. La carta decía: «Si Inés llega a San Telmo, es que ya sabe que lo que hicimos fue por amor, pero no del que te cuentan. Anda a la boca. Pregunta por el cuarto que vibra. Punto». Tuve un impulso de volverme al departamento y guardarlo todo en una caja que no se vuelve a abrir. A veces una necesita negar su propia curiosidad para sentirse a salvo, pero la libreta me quemaba la mano. Tomé el 86 otra vez. En la boca, la tarde parecía pintada con dedos de niño, azules, rojos, verdes muy verdes. Los turistas sacaban fotos como si con eso se fueran a llevar la humedad. Pregunté por el cuarto que vibra en la pulpería de la esquina. El hombre de la barra, camisa abierta, cadena dorada, sonrió con nostalgia. Me hizo seña de subir una escalera estrecha. Al final, un cuarto pequeño de madera, con una cama de hierro y una mesa. Vibraba, literalmente. Temblaba con el paso de los camiones, con la música de la cuadra, con el rumor del río. En la pared, un clavo sostenía una caja de cigarros vacía. Adentro, una llave envuelta en un pañuelo blanco con una inicial bordada. M. Mirta. Mi mamá. La llave tenía grabado un número, 24. En la libreta, junto a Plaza de Mayo, vi un triángulo y un dibujo mínimo de un buzón. Salí con la llave en la mano, como quien lleva agua sin vaso. Caminé.
La ciudad bajaba hacia ese centro donde todo se piensa y se decide con edificios altos y aves que se hacen las dueñas del cielo. En un buzón viejo, pintado 1000 veces, había un número, 24, escrito con marcador. No podía ser casualidad. Abrí el compartimento inferior. Estaba flojo y, pegado con cinta, encontré un sobre marrón. Dentro, una carta de mi tía Nora. Si estás leyendo esto, Inés decía, es que ya aceptaste que el pasado no es un álbum de fotos ordenados, sino una libreta de tranvía con huellas de dedos. Te debo la verdad de 1986. Tu mamá y yo éramos inseparables. En la fábrica de calzado donde trabajábamos, su jefe la miraba como si el ascenso fuera un premio y una cadena. Ella se enamoró de otro. No de él. De un pibe de aduana que hacía chistes malos. Yo la vi ser feliz 3 semanas y después la vi llorar 3 meses. La ciudad no perdona a las mujeres que eligen distinto. El chisme hizo fila. Yo decidí hacerme cargo. Inventé que yo era la del romance. Salía del trabajo con el jefe para que nos vieran. Le dije a tu mamá, vos no aparezcas, yo aguanto. Agarré los rumores como quien agarra un paraguas agujereado. Te mojas igual, pero no tanto. Tu mamá se salvó el puesto y el matrimonio con tu papá. Sí, el que inútilmente te prohibía el tranvía. Yo perdí el mío, pero gané algo que no te dije. La libertad de no deberle explicaciones a nadie. La del jefe, me gritaron por años. Yo les sonreí. Me senté en el borde de un cantero en Plaza de Mayo y doblé la carta con cuidado. No sabía qué sentir. Orgullo. Vergüenza por haber creído durante décadas una versión más cómoda. La del error de Nora, la tía distraída que se metía donde no debía. ¿Cuántas veces repetí esa frase en reuniones de familia, en cumpleaños, en mi propia cabeza? Me ardió la cara. La carta seguía. El tranvía 86 fue nuestro correo. Con Alday y con 2 personas más que ya no están, nos pasábamos sobres, llaves y cartas para cuidar el silencio de tu mamá. No había crimen. Había una mujer a punto de quedarse sin techo. Yo elegí ser su ruido para que ella pudiera hacer su silencio. Si llegaste hasta acá, tenés la llave 24. Es el placar del dormitorio de tu mamá. A las 6 de la tarde, cuando el sol se ponga de costado, abrilo. Hay un paquete que no quise abrir nunca. Es tuyo. Guardé la carta con una sensación de vaso medio lleno en el estómago. Llamé a mi madre. Me atendió con ese hola, que ya me sugiere su humor. ¿Estás en casa?, pregunté. Sí, voy para allá. El viaje de regreso en el 86 fue una fila de ventanas y semáforos. En cada esquina había una mujer parar un taxi con la urgencia de quien cambió de idea demasiado tarde. Llegué a lo de mi mamá a las 5:30 de la tarde. Me abrió con un beso que me quedó corto. La sala tenía ese olor a piso encerado de siempre y un jarrón con fresias que alguien le habría llevado. «¿Y esa cara?», dijo, entre divertida y preocupada. «Necesito abrir algo». Fuimos al dormitorio. La casa se fue volviendo una caja que se abre por capas. La puerta, el corredor, la cortina, el placar. La llave 24 calzó perfecto. A las 6 de la tarde la luz entraba con esa inclinación que vuelve todo pronóstico. Adentro, una caja envuelta en papel madera y una cinta verde. Mi mamá respiró como si el aire le costara. «No lo abrí», dijo, «porque me conozco». «Sí lo abría», explicaba. Y si explicaba, me quedaba sin piel. Desaté la cinta. Dentro, sobres. Muchos. Sin abrir. Todos con el mismo remitente. S. Detrás, la misma letra que yo había visto en un papel pegado en la heladera hace décadas. No olvidar pagar gas. «¿Quién es ese?», pregunté. Mi mamá se sentó en la cama. «Sergio», dijo, y el nombre cayó en la alfombra como una moneda que rueda y se va debajo del sillón. «El de aduana». Se llevó la mano a la frente. Me escribió por años. «Yo me casé con tu papá». Lo intenté. No le respondí. Pedí a Nora que se hiciera cargo de los sobres. Ella hizo de cartero y de guardiana. «Te van a matar con chismes», le dije una vez. «Me mata el silencio si no te cuido», me respondió. Abrí el primer sobre. Una carta de 1986. «Mirta, no voy a pedirte nada. Solo quiero saber si te reíste hoy». La segunda. «No sé borrar la ciudad sin vos. Me quedo en la esquina y me voy sin moverte». La tercera. Le conté a mi madre.
Me dijo, si la querés, cállate y espérala. Nunca nadie me dio un consejo tan difícil. Me corrí del borde de la cama. No quería llorar frente a mi madre, no así, pero mis ojos son más sinceros que mi educación. Mi mamá me miró con una mezcla rara de disculpa y orgullo. Elegí tu casa, dijo. Elegí tu apellido. Elegí la quietud donde pude. No estaba preparada para romper con todo. Tal vez fui cobarde. Tal vez fui práctica. No sé. Lo que sí sé es que no quería que vivieras en un escándalo ajeno. Nora. Nora se paró en la puerta y me hizo de muro. Le tocó el viento. A mí la calma. Se le quebró la voz justo cuando dijo Nora. Le creía a todo el mundo menos a ella, dije, y me escuché a 11 años de edad, enojada porque no me dejaron ir a una pijamada. Le creí al rumor. Le puse título, Nora, la de los jefes. ¿Cuántas veces? Mi mamá me agarró la mano, esa costumbre que aprendió de apretarme cuando cruzábamos la calle. No te castigues por repetir lo que todos repetían. Esta ciudad dicta su propia gramática. Ahora ya la podemos corregir. Seguimos abriendo sobres hasta encontrar uno con una foto. Sergio y mi mamá en el Parque Lezama, sentados, no tocándose. Al dorso, en lápiz, no te olvides de que te gusta caminar lento. La caja tenía también un cuaderno de tapas duras con notas sueltas, listas de mercado, números de teléfono, una página arrancada. En la contraportada, una frase, lo que no supe decir, lo escribí en el tranvía. ¿Qué significa tranvía 86 minutos para ustedes? Pregunté. Era el recorrido de las amigas, dijo mi mamá, como si contara un chiste viejo. Cuando se terminó, le seguimos diciendo tranvía al colectivo. Alda, Nora, yo y 2 vecinas nos pasábamos cosas sin preguntar demasiado. Si una tenía que esconder un sobre, otra le guardaba un libro. Si una necesitaba ver a alguien sin ruido, otra hacía ruido por ella. Era nuestro club sin nombre. Nos quedamos en silencio un rato largo. Afuera, unos chicos jugaban a patear una botella y mi cerebro decidió por mí escuchar el golpecito de plástico como un metrónomo. Al fin, le pregunté a mi mamá si quería leer las cartas. No todas, dijo. Algunas sí, otras no necesito. Leímos 2 más, en voz baja, como si estuviéramos en una iglesia improvisada. Te vi en la fila del banco. Me escondí detrás de una señora para que no me vieras y poder mirar tranquilo un rato. No te escribo para pedir. Te escribo para guardar esto en algún lado. Cerramos la caja. Seguís amándolo, me arriesgué. Lo dejé de amar el día que decidí seguir una vida donde él no estaba, dijo, y me enseñó una tristeza sin tragedia, que es la que más dura. Pero una parte de mí, a veces, cuando huelo mandarinas, me acuerdo de él. Es molesto y bonito. Puedo con eso. Esa noche, en mi departamento, abrí la libreta del tranvía en la misma página donde mi apellido estaba tachado. Pasé el dedo por el trazo rojo. No borré nada. Solo apoyé encima el boleto viejo del 86. En lápiz, escribí al costado. La historia que repetimos a veces es la que nos contaron mal. En otra página, donde Nora había dibujado un triángulo, anoté. Nora fue la pared que sostuvo la casa en silencio. Al día siguiente, volví al bar de primera junta con la foto. La dueña sirvió café sin preguntar. ¿Lo entendiste? Dijo. Sí, respondí. Tarde, pero sí. Saqué de mi bolsa una carta que escribí esa madrugada, para dejar ahí, con la libreta, con lo que fuera que siguiera el ritual. Era para Nora. Le conté que yo, a los 20, repetí la risa de mi mamá con otro nombre y me escondí por miedo a que me juzgaran. Que también me hice muro para otras amigas sin reconocimiento. Que a los 51 decidí no esconderme más por cosas que no le hacen daño a nadie. La dueña del bar me contó su parte. Que Nora iba a veces a media tarde, pedía una lágrima y se quedaba mirando la vereda como si esperara que una sombra le trajera noticias. No la vimos triste, dijo. La vimos firme, que no es lo mismo. Agradecí en voz bajita, como se agradece sin querer hacer espectáculo del agradecimiento. Arreglé una cita con Alda. Nos encontramos en San Telmo, a la hora en que los turistas ya se cansaron y los vecinos vuelven a apropiarse de las mesas. Alda llevaba el pelo blanco impecable y un collar que colgaba como un recuerdo amable. Me habló de Nora con una sonrisa que se le iba y venía. Era de las que se reían en el momento exacto para que la vida no duela tanto, dijo.
Me contó de otras paradas que yo no había visto en la libreta. Una morsa en un taller de imprenta donde imprimieron sin permiso un volante para una amiga, un zaguán en Barracas donde guardaron un colchón para una que se iba de la casa por 2 noches, un kiosco donde cambiaban cartas por postales para que nadie notara que había correspondencia intensa. No era un crimen, era una coreografía. Me ardió el pecho de una mezcla de respeto y rabia por lo fácil que había sido llamar locas a mujeres que se organizaban. Quise conocer a Sergio, el de aduana. Mi mamá dudó. ¿Para qué?, preguntó. Para ubicarlo en el mapa, dije, recordando las palabras de Nora. Conseguimos un teléfono. Nos atendió una voz gastada por el tabaco o por las esperas mal dormidas. Quedamos de vernos en el Parque Lezama. Fui sola. Llegó con una camisa planchada a conciencia y un ramo de flores ridículamente correcto. Tenía los ojos de un hombre que dejó pasar trenes por respeto a los que iban adentro. Gracias por venir, dijo. Nora me prometió que un día tal vez me iban a decir hola de tu parte o de la de tu madre. No lo creí. Y acá estoy, como un idiota contento. No quise hacerle preguntas que lo transformaran en un culpable o en un santo. Me senté con él en el banco. Hablamos de cosas que no duelen, de un cine que cerró, de una panadería que ya no hace vigilantes como antes, del calor que no tiene sentido. Le dije que mi mamá estaba bien. Me dijo que se alegra de un modo raro, la alegría de no ser parte, sin embargo, celebrar. Me regaló una foto vieja, la primera que le tomó a mi mamá, y me pidió que no le escribiera si yo no quería. No quiero ser otra carta que guardes en una caja, dijo, con honestidad que no me insultó. Esa tarde, de regreso, pasé por Parque Rivadavia. Compré una libreta nueva, negra, elástica firme, hojas en blanco que crujían cuando las doblaba. Escribí en la primera página, libreta de las que sostienen Tranvía 86. No para copiar rituales, sino para merecerlos. Llamé a 2 amigas de mi edad, Lucía y Rosa, y les conté la historia. Hagamos algo, dijo Rosa de inmediato. Un pequeño fondo de urgencia sin burocracia para mujeres del barrio. Si a una se le cae el techo, le compramos la chapa. Si a otra la echan, le pagamos el mes. Si hay que callar, callamos. Si hay que hablar, hablamos. Reímos con esa risa ilimitada que nos da el derecho a existir sin permiso. La noche del domingo, me senté en el piso del departamento de Nora con la libreta abierta. Pegué el boleto viejo del 86 en la portada interior. Hice un dibujo de una campanita. Escribí 3 paradas nuevas, farmacia de Don Pedro, guardar recetas que no se pueden pagar. Club de barrio, turnos para llevar a hijas de una vecina a la escuela si la madre trabaja. Bar de primera junta, dejar un sobre con la cuenta paga para la que llegue llorando. Me sentí ridícula y poderosa a la vez, que es la mezcla que me empuja a hacer cosas. Entre los papeles de Nora encontré su testamento simple, mis cosas de la cocina para Alda, el ventilador ruidoso para Leo, por haber aguantado el calor de mis veranos, la libreta del tranvía para Inés, que siga. Lloré con un ruido feo, de esos que no quedan bien en las películas. Luego me sequé la cara con el borde de un mantel y me serví un vaso de agua con esa ceremonia pequeña que mi tía hacía antes de dormir. No sé cuándo empezó a anochecer. Solo sé que, a las 9 de la noche, la ciudad tenía la buena educación de bajar la voz y dejarme pensar. Pasé otra vez la mano por la página donde mi apellido estaba tachado. Aguirre. Lo miré. No lo deshice. Es una cicatriz, no una ofensa. Al lado, con bolígrafo, anoté. Gracias por la pared. Cerré la libreta. La goma elástica parecía aceptar su misión nueva con ese chasquido que tienen las cosas que cumplen su destino sin hacer teatro. 2 semanas después, la dueña del bar de primera junta nos prestó su pared de azulejos para colgar una foto de Nora y Mirta en blanco y negro, la misma que me entregó el primer día. Debajo, una plaquita discreta, sin nombres completos, sin fechas, que dice Tranvía 86. Las que sostienen. A las 5 de la tarde, el sol entra por la ventana y el vidrio de la foto brilla a lo justo. Las mujeres del barrio lo miran y hay un segundo en que se enderezan, como quien recuerda la postura. A veces viajo en el 86 sin necesidad, solo para mirar. Veo las caras de los que están a punto de darse cuenta de algo y todavía no lo saben. Veo manos con bolsas que dicen adiós sin querer.
Veo chicas con auriculares practicando su manera de estar en el mundo. Y, cada tanto, siento que alguien se sienta a mi lado y me susurra un plan que no requiere héroes, solo gente decente. Si ves que una no puede, sostén el bolso mientras sube. Y entonces entiendo que la libreta del tranvía no era una historia sobre infidelidades y chismes. Era un manual de amor práctico, escrito con tinta que no presume, pasado de mano en mano hasta llegar a mí, porque hay trenes que ya no existen, pero aún nos llevan.